ya al hacer su programa, que no tenían que modificar nada de código cuando ustedes querían crear un nuevo agente inteligente, ¿sí? Cada quien hizo su agente inteligente a como lo quiso, y el código base fue exactamente el mismo, ¿o no? Prácticamente para todos fue exactamente el mismo código de base. Los datos. Pero a fin de cuentas, para hacer las transiciones entre estados fue lo mismo. Y así alguien lo haya hecho para resolver algún problema en particular de una pizzería, de una tienda de una estética, ¿de qué otra cosa hicieron? De alguna heladería, no sé, de lo que hayan hecho. Cada quien lo hizo a su forma, pero el programa fue exactamente el mismo, ¿o no? ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Entonces, eso es lo que yo busco cuando hacen un programa. Que un programa sea lo más fácil de utilizar, que se haga genérico. Al hacerlo genérico, pues lo único que hacen es cambiar qué datos son los que les voy a pasar, y de acuerdo a esos datos, el programa va a funcionar para cualquier dato que yo le pase. Así van a programar la red neuronal. Cuando programen la red neuronal en el tercer parcial, van a hacerlo para que ustedes le puedan meter cualquier red neuronal, la arquitectura que tenga la red neuronal y los datos que ustedes quieran entrenar. Pero sí es importante que lo hagan bien para que cualquier programa, cualquier red neuronal que le metan y cualquier dato que le metan se entrene de manera satisfactoria. Bueno, entonces, ahorita esta semana todavía es para ver un poco de agentes inteligentes, pero ya son más aplicaciones. Nos vamos a meternos en aplicaciones de la inteligencia artificial con agentes inteligentes. Pero para ello a mí me gustaría que ya vayamos combinando, haciéndola más interesante, y la vayamos combinando con otras materias. ¿Ustedes creen poder hacer que el agente inteligente lo monten sobre un web service? ¿Quién sabe? Bueno, ¿se podrá? Yo digo que sí se puede. A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Qué tendrían que hacer? A ver, primero, ¿saben bien lo que es un web service? No en la cuestión de una definición, sino más de usabilidad, de programación. ¿Saben lo que es un web service en realidad? Cuando ustedes crean un web service, ¿qué hacen cuando lo consumen? Mandar a traer información. Mandan a traer información. ¿De dónde? Del servidor. Del servidor. Y entonces, ese servidor tiene servicios. ¿Y ese servicio qué es? Cuando ustedes mandan a traer información, en realidad, ¿qué están ejecutando en el servidor? ¿Una petición? Una petición, y esa petición, ¿qué ejecuta? No lo han visualizado, ¿verdad? Lo que es en realidad un web service. Imagínense ustedes un programa en su computadora local. Cuando ustedes quieren ejecutar
un segmento de código donde lo guardan o donde lo ponen en un método. Y entonces crean un método y cuando quieren ejecutar ese código del método, lo llaman directamente con el nombre de la clase y el nombre del método. ¿Sí? Por ejemplo, tienen la clase aritmética. Dentro de la clase aritmética, ustedes tienen un método que se llama a lo mejor sumar, otro método restar, otro método multiplicar y dividir. Cuando ustedes quieren hacer una suma, simplemente instancian su clase aritmética a un objeto y ese objeto ya puede ejecutar el método. Fácil, ¿no? Eso ya lo dominan a la perfección, programación orientada a objetos. Pero ahora, ¿qué pasa? En un web service es exactamente lo mismo. Y entonces, para ustedes ya tiene que quedarles claros, un web service no es más que ejecución de métodos remotos que están en otra computadora. Pero lo único que están haciendo es eso. Están ejecutando el método que está en otra computadora. ¿O no? ¿No lo habían visualizado así? No. Es eso. Ese es un web service. Cuando ustedes consumen un servicio es eso. Un método que ya no está en mi computadora localmente. Ya tengo acceso a ese método, pero que está en otro lugar, en un servidor, en otra computadora de un amigo, donde quieran ustedes. Y entonces, ¿cómo localizan ese método? ¿Cómo lo localizan? A ver, ¿quién me dice? ¿Puede repetirlo? Es que creo que se me trabó a mí. A ver, perdón, no te escuché bien. Que si puede volver a repetir la pregunta. Bueno, ya no la escuché bien. Ah, sí. ¿Cómo le hacen para encontrar el método en la computadora remota? ¿Con un controlador? No, pero ustedes ¿cómo lo piden? ¿Cómo hacen la petición de consumir o de ejecutar ese método que está en la computadora remota? No, yo no sé, profe. ¿No? ¿Nadie sabe? ¿Han escuchado hablar de URL? Sí. ¿Qué es la URL? Es como una dirección única. Ajá. ¿Qué significa URL? ¿Saben? Se llama localizador uniforme de recursos. Localizador uniforme de recursos. Y entonces, con esa URL, ustedes encuentran ese método. En la URL ustedes le dicen a través del dominio en qué servidor está. ¿Sí? O a través de la dirección IP. Ustedes le dicen, está en esta dirección. Entonces, cuando desde su computadora sale el paquete de datos,
ustedes ya le dijeron a qué dirección IP va a ir ese paquete. ¿Sí o no? Le dicen, va a ir a la dirección 189.254.6.234. Y con esa dirección IP ubican dónde está esa computadora. Obviamente localizan el router, pero el router, como ya ustedes lo configuraron, porque tienen un servidor, entonces ese paquete llega al router y el router, por medio del puerto, no el puerto físico del router, sino los puertos lógicos, que son cuando ustedes escriben, por ejemplo, una dirección IP. A ver, voy a abrir el pizarrón. Ustedes ponen 189.254.6.234. Esa es la IP de mi servidor. Y si ustedes ponen 2.80, ¿qué significa este 2.80? ¿El puerto? El puerto, ¿qué puerto? El El puerto 80. físico donde se conecta la computadora, donde se conecta el cable RJ45. No, el puerto para conectarse con el servidor, ¿no? Ajá, pero ese es el puerto lógico. Todas las direcciones IP tienen un puerto. Ese puerto es la forma en la que se comunican entre el router y cualquier computadora. Miren, ustedes pueden ver qué puertos tienen abiertos en consola. Ponen nada más netstat-an. Y ahí están todos los puertos que yo tengo abiertos ahorita. Son estos, miren, tengo el puerto 139, el 50.918, 50.10.20 y aquí un montón de puertos. Entonces, ese puerto en realidad no es el puerto donde está conectada la computadora, sino el puerto con el cual se abrió o se habilitó la conexión entre las dos computadoras. Pero es un puerto lógico, donde el router, cuando ustedes mandan un paquete, abre un puerto y les dice a ustedes cuál es el puerto que se abrió. Y ese es el que se pone acá. Algún puerto de estos. Y en ese momento ese puerto se abre y sale por el router hacia el destino. Y ese puerto en HTTP queda abierto hasta que el servidor me responda. Cuando el servidor me responde, ese puerto se cierra. ¿Alguien sabe cuál es el número máximo de puertos que hay o el número total de puertos que hay por cada dirección IP? ¿Alguien sabe? No. No, yo ¿Nadie? no.
Miren, aquí hay puertos 50,000, 60,000, 59,000, pero ¿cuántos hay? Eso lo tuvieron que haber visto en redes. ¿No? No. ¿De cuántos bits es un puerto? ¿De cuántos bits es el puerto? De 16 bits. Por lo tanto, si es de 16 bits, ¿cuántos puertos puede haber? ¿Nadie? No, profe. ¿Cómo? ¿Qué les dije al principio del cuatrimestre? Que tienen que hacer uso de todo el conocimiento de las demás áreas, de las demás asignaturas. No me están haciendo caso. Ustedes con el conocimiento de las demás asignaturas hacen muchas cosas. Integran todo y hacen un desarrollo o hacen un proyecto. Y no me están haciendo caso. Después van a arrepentirse. Van a decir, ¿cómo no le hice caso al maestro? Ya no aprendí de esta materia, ni de esta, ni de esta, y pues ahorita ya no sé hacer muchas cosas. Si ustedes recuerdan y van haciendo todo lo que van viendo en otras materias, van a dominar mejor la programación y van a entender muchas cosas que ahorita para ustedes es una nube. Saben que existe y que ahí hay algo, pero como no saben cómo funciona, no se atreven a utilizarlo. Entonces, un puerto es de 16 bits, y con 16 bits recuerden que podemos hacer combinaciones 2 a la n. ¿Por qué 2? Porque la base del sistema de numeración binario es 2, elevado a la n, que es el número de bits. ¿Cuántos bits? 16. 2 a la 16, 65,536. Entonces tengo del puerto 0 al puerto 65,535. Por eso aquí hay números pues, de 50,000, de 60,000, pero yo podría tener hasta el puerto 65,535. ¿Se dan cuenta por qué es importante conocer toda esa teoría fundamental? Sí. Entonces, váyanle repasando, váyanle buscando. Bueno, entonces ahora con esto, ya tengo aquí mi dirección IP y el puerto por el cual me voy a comunicar. Que todo lo que es por HTTP es por el puerto 80 o el 8080. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué más tiene la URL? Tiene un diagonal. ¿Y con eso qué me dice? Pues ahí es donde ya va buscando dónde está el recurso que quiero consumir. Ya voy buscando, voy dando la ruta de dónde está el método que quiero ejecutar. Y aquí va a depender de ustedes como lo quieran. Yo, por ejemplo, siempre pongo un controlador, una acción y un identificador. Que el identificador no siempre se usa. Ese es cuando quiero mandarle datos. Vamos a ponerlo nada más así. La dirección IP del servidor, o de donde quiero hacer la petición, de la computadora remota, del host remoto. El controlador y la acción. Con esto ya identifico dónde está el recurso que quiero consumir. Así de fácil. ¿Y qué es lo que hice? Solamente decirle a través de esta URL dónde está el método que yo quiero ejecutar. Por eso, si ustedes ven de esa forma el web service,
entienden todo, o sea, ya saben cuál es el objetivo de un web service. Simplemente ejecutar métodos en computadoras remotas. Y con esto ahora yo les pregunto otra vez, ¿pueden hacer que su agente inteligente lo monten en un web service y trabajar de manera remota con ese web service? Pues sí, simplemente saben dónde está cada uno de los métodos que ahorita hicieron ustedes. Que en realidad el único método que consumirían pues sería el que les diga en qué estado está, cómo se llama y a qué estados puede pasar con X transición. Entonces, lo que ustedes escribían o lo que ustedes seleccionaban en sus combo box o lo que escribían en las cajas de texto, eso es lo único que le van a mandar al web service. A ver, el web service inicia en el estado Q0. Me manda su nombre y sus transiciones. Esas yo las pongo en una interfaz gráfica. O bueno, no necesariamente gráfica, en una interfaz de usuario. Se las muestro al usuario en la forma que yo necesite o que yo quiera dárselas, se las muestro y le digo, a ver, estoy en este estado. La pregunta que hago es, ¿qué quieres hacer? Y puedo decir, jugar, comer, correr, hacer tarea. Eso es lo que me regresó el web service. Depende de lo que yo elija, la respuesta que yo elija, se la mando al web service, el web service hace su transición al estado que se tenía que ir y me manda igual su pregunta y las respuestas. ¿Quieres comer? Hay tortas, hay sincronizadas, hay pollo, hay bistec. ¿Qué quieres comer? Y ya se dieron cuenta cómo nada más estamos mandándole esos datos al método remoto que está en alguna URL como la que estoy mostrando en pantalla. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿creen poder montar su agente inteligente en un servidor remoto, en un web service? Creo que sí. Díganlo con seguridad. Ustedes ya van a ser ingenieros, están a 2 cuatrimestres y medio, prácticamente uno, porque el 10º ya ustedes ya tienen que comportarse como ingenieros en la empresa. Entonces les queda un cuatrimestre y medio. Ya ustedes deben de estar seguros de lo que hacen. Entonces yo les pregunto, ¿cómo lo harían? ¿Saben crear web service en ASP.NET con Visual Studio? ¿Saben hacerlos en PHP? ¿Verdad? Sí, en PHP sí. Voy a mostrarles cómo se crea en ASP y ustedes me dicen, o más bien ustedes ya determinarán cuál quieren usar. En lo particular a mí me gusta mucho lo de Windows y entonces, bueno, todo lo de Microsoft. Y entonces, con Visual Studio yo hago todo. Hago aplicaciones de escritorio, hago aplicaciones web y hago aplicaciones móviles. Nada más porque Visual Studio o Microsoft no tiene para programar microcontroladores, sino también lo haría ahí. Bueno, a ver, entonces voy a mostrarles. Para crear un web service, es decir, crear métodos que se ejecutarán remotamente, es lo siguiente. Voy a crear un proyecto nuevo. Va a ser en C#, en Windows y va a ser web. Entonces, para ello, voy a utilizar, no utilicen aplicación web ASP.NET Core. Este .NET Core es para que trabaje multiplataforma. Si quieren hacerlo, lo van a hacer. Pero ahorita yo les voy a enseñar cómo se hace para montarlo en un servidor Windows nada más.
que sería aplicación web ASP.NET Framework. Este solamente trabaja con IIS, Internet Information Service, que es el servicio de Microsoft para trabajar en Web Service 1821 IS. Crear. Voy a crear vacío. A mí por lo regular no me gusta utilizar plantillas. Luego cuando usan plantillas, que luego no saben y se revuelve uno más. Entonces, vacío. Vamos a ponerle nada más API Web. Hay MVC o formularios web form nada más. Vamos a ponerle API Web. Le quito la configuración para HTTPS, porque no vamos a hacer un sitio seguro. No tenemos comprado un certificado SSL. Por eso va a ser sin configurar HTTPS. Vacío, API Web. Crear. Ahí está. Y aquí nada más me creó por default una carpeta que se llama controles. Lo único que me dice que aquí voy a poner mis controladores. No necesariamente tienen que ir ahí, pero esa es una forma de ordenar perfectamente nuestro proyecto. Entonces, antes de empezar a crear un controlador, tengo que decirle cómo va a ir mi URL. En app start tenemos el web API config. Con ese web API config le digo cómo quiero que sea la ruta para accesar a mis métodos. Yo nada más le voy a decir que tengo un controlador, una acción y un ID si quiero mandarle datos por método get. Ahí está. Y ahí queda como se los mostré aquí. La IP del servidor, diagonal el controlador, diagonal la acción, y si requiriera un ID, ahí se lo pongo. Así quedó exactamente acá. La IP del host, el controlador, la acción y el ID. Nada más. Con eso ya puedo crear un controlador. Voy aquí en controllers, clic derecho, agregar controlador. Voy a agregar un controlador de web API 2 en blanco. Ustedes podrían agregar alguna plantilla, pero como les dije, en blanco siempre ustedes lo hacen a como ustedes lo necesitan. Ahí está. Le doy el nombre del controlador. Vamos a llamarle aritmética. Y ahí está. ¿Qué se creó? Solamente una clase que se hereda de API Controller. Entonces, al hacer una clase, ¿qué va a contener? Métodos. ¿Qué quiere decir? Que el controlador no es más que un contenedor de métodos. Le doy un nombre a ese método. Action name. No va así. Ahora sí lo aceptó, hace rato no lo aceptaba. Action name, sumar. Ahora, ¿por qué método voy a tener acceso? Voy a decirle que por método
get. Ahí está. Y ahora sí creo un método. ¿Cuál es la estructura para crear un método, para definir un método? Primero, ¿qué pongo? Si va a ser público o privado. ¿Y eso cómo se llama? Recuerden que ustedes ya van a ser ingenieros. Modificador de acceso. Recuerden que ustedes ya van a ser ingenieros y tienen que hablar con la terminología adecuada. Vamos a tener un modificador de acceso, como bien dijo su compañera. Su compañero tiene razón, si es público o privado, pero entonces, en realidad lo que se dice aquí es qué modificador de acceso va a tener. Y ya sabemos que puede ser público, privado, protected o default. Entonces, le voy a decir que es público. ¿Qué más? El valor que va a retornar. El tipo de retorno. Le voy a decir que me regrese un entero. ¿Qué más? El nombre del método. Ajá. Vamos a llamarle sumar y luego los argumentos de entrada. Voy a recibir un entero que se llame ID. Siempre debe de llamarse ID. Así sea string, tiene que llamarse ID. Ahora sí hago el proceso. Voy a retornar, por ejemplo, ID más ID, nada más. Vamos a ver, ahí ya creé, fíjense cómo lo que hice fue crear un método. Y ahora quiero ejecutar ese método remotamente. Para ello voy a abrir Postman. Obviamente no lo voy a hacer remoto porque lo voy a hacer directamente local en mi computadora. Pero si yo esto lo monto en un servidor remoto, sí lo puedo ejecutar dándole la dirección IP. Y luego el controlador y la acción y el ID que quiero enviarle. Entonces, en este caso, ¿qué tendría que enviarle? ¿A qué IP? Al localhost. Ustedes ahí, si yo lo monto en un servidor remoto, tendría que irse a la IP del servidor remoto. ¿Cómo se llama el controlador? Aritmética. ¿Y qué método? ¿Cómo se llama la acción? Sumar. Y luego le quiero pasar un número, por ejemplo, 4. Ahí está. Vean cómo se crea el paquete HTTP. Ah, pero aquí dice por método POST y en realidad va a ser por método GET. Y aquí está. Aquí le digo, por método GET, llama a ubica al método en este controlador y en esta acción y le vas a pasar el argumento, el valor de 4. ¿A dónde a dónde va a ser la petición? A este localhost, a esta dirección IP, que si fuera la de un servidor remoto, aquí tendría que ir la dirección IP. ¿Qué tipo de contenido? Application JSON. Bueno, esto ya ahorita está por demás. No le va a hacer caso el servidor. Pero ahí está. Ese es el paquete. Ahora voy a enviarlo. No he corrido el servidor. Ya está corriendo el web service. Y fíjense cómo está en el localhost y en este puerto. ¿Qué quiere decir? Que por este puerto es con el que se va a comunicar al servidor o al web service. Ahora sí. Enviar. Y tampoco lo encontró.
Localhost, aritmética, sumar. Ah, no lo encontró porque no le puse el puerto. ¿Qué puerto era? 60-118. Entonces va 2 puntos, 60-118. Y ahora sí, ya ubicó dónde estaba el método que yo quería ejecutar. O sea, en el web service no es más que un repositorio de métodos que están bien localizados. ¿En dónde? Pues en la URL. IP, ¿por qué puerto? ¿En qué controlador? ¿Y en qué acción? Que es como yo se lo especifiqué en el web API config. ¿Sí? Esta es la ruta como va a encontrar el método que yo quiero que ejecute y ejecuto este. ¿Y qué realiza? Que recibió un 4 y qué va a hacer 4 más 4, 8 y va a retornar un entero, por lo tanto va a retornar un 8. Y ahí está. Ese es un web service, no es más que ejecución de métodos remotamente. Así de fácil, sin tanta definición como ustedes lo pudieran ver en el diccionario. Esto más bien es técnico para que ustedes vean lo que en realidad es un web service. Repositorio de métodos bien identificados, bien ubicados a través de una URL para que yo sepa cuál es el método que quiero ejecutar cuando hago una petición. ¿Cómo lo ven? ¿Sí lo visualizaban de esa forma un web service? No. No, tampoco en mi caso no. Y ahora que lo ven así, ¿qué notan? Que no es nada del otro mundo, que es algo que siempre han usado localmente, ahora solo se extendió a remotamente. ¿Sí o no? ¿Ya todos lo ubican? ¿Todos Sí. ya lo asimilan? Muy bien, gracias, Julio. Y entonces, así pueden hacer cualquier método. Obviamente aquí va a depender qué es lo que quieren que haga. Entonces, si crean su agente, pues lo único que van a hacer es un método para que se comunique con su agente. El agente tiene que estar corriendo, se carga todo su archivo de configuración, se pone a correr el agente y ustedes solamente van a preguntarle, ¿en qué estado estás? El servidor les va a responder, estoy en el estado Q0, se llama tal, tiene esta pregunta y tiene estas respuestas para irse a otros estados. Y la interfaz muestra. Eligen la opción, se la mandan al servidor a través de otro método y le dicen, la respuesta que dio el cliente es esta. ¿A qué estado te vas? Pues ya se ejecuta el método, el agente, y busca, respondiste esto, entonces te vas al estado Q20. Y en el Q20 otra vez respondes cómo te llamas, qué pregunta haces y qué opciones tienes. Y así de fácil se hace un web service de un agente inteligente. Dirían ustedes, ah, pues sí, lo dice fácil, pero a ver, hágalo, ¿no? Pero en realidad es facilísimo. Nada más tienen que ir teniendo creatividad de cómo imaginar, no el código, imaginar el procedimiento que tienen que hacer. Imaginando el procedimiento y todo lo que tienen que ir haciendo paso a paso, cuando ya lo tienen bien claro, ustedes, el código sale de inmediato. Por eso no piensen en el código, piensen en el algoritmo. ¿Qué es lo que van a hacer? Y verán que programan de una manera tan sencilla que ni se la van a creer.
A ver, ¿quieren que hagamos la prueba de cómo cargar el agente en el servidor? Sí. Sí, también me gustaría ver. A ver, ¿qué le vamos a pasar? Aquí lo que tienen que ver es qué le van a pasar. ¿Qué le pasarían a la gente para que se cree en el servidor? Pues nada más serían las respuestas, ¿no? Porque como tal, para que, bueno, realice las acciones, pues ya tendría las preguntas y todo eso, ya solamente sería cuestión de decirle, pues mediante las respuestas, bueno, baja de a las preguntas, ya hacia dónde dirigirse. No, pero ustedes tienen que pasarle cuál es su agente. No nada más es pasarle las respuestas, es, a ver, este es el agente que yo hice. Servidor, tenlo, aquí está. Ahora léelo y créalo en tu computadora. ¿Sí o no? Sí. Sí, o sea, por eso les digo, tienen que pensar todo el procedimiento completo. ¿Qué es lo que hicieron ustedes cuando lo trabajaron localmente? Fue eso, le cargan el archivo para que se cree la gente. Entonces, es lo primero que tendrían que hacer. ¿Y cómo le mandan el archivo? A través de una interfaz. Entonces, voy a crear una interfaz, pero va a estar dentro de una carpeta que se va a llamar vistas o interfaces, como ustedes quieran. Se le llama vistas porque trabajamos con un modelo que se llama modelo vista controlador. Todos ya saben lo que es el modelo, que son los datos, la base de vista, las interfaces y controladores en algo. Entonces voy a crear una vista. El formulario web le voy a llamar faul.aspx. Nada más para que se cargue siempre esa vista. Ahí está. Entonces, dentro de default, voy a agregarle un control porque no se crearon los ASP. Profe, ¿no se supone que debe terminar con ASPX? No ASP. No, sí es ASP. Agregar nuevo elemento. Web. Ah, sí, ASPX, sí. Qué raro, ¿por qué me agregó el ASP? Sí, gracias, joven. Sí es ASPX. Agregar nuevo elemento. Web. Y aquí está. Ahora sí ASPX. Le voy a llamar default. Creo que yo le puse ASP. Ya, pero solo por default le pone ASPX. Ahí está. Cuadro de herramientas y aquí están. Voy a cargar un control que se llama File Upload. Aquí está. File Upload. Entonces,
Ahí con ese busco, este es como el que busca el archivo. Y ahora voy a agregar un botón que se llame subir archivo. O subir agente. Ahí está. Este es el nombre del ID del botón, BTN subir agente, y el texto que va a mostrar en pantalla es subir agente. Entonces, en particular, en este botón es donde voy a decirle que suba el agente. Ahí está. Entonces, ya lo encontré y ahora tiene que subirlo. ¿Cómo se va a subir? File upload. Punto. Salvar como. Y le doy la ruta de donde quiero que se guarde. Server.map.path. Y aquí le doy la ruta. Quiero que se guarde ahí mismo, en esa ruta. Más y el nombre. ¿Cómo queremos que se llame? Agente. Nada más agente. Y ahí está. Ahí se va a subir en la ruta raíz. Vamos a ver si es cierto. Seleccionar archivo. Voy a seleccionar el de la agente aspiradora. Subir agente. Yo voy a buscarlo en las carpetas. Aquí está. ¿Le llamé agente o agente aspiradora? Lo subió como agente, no le puse TXT. Fíjense, aquí está el archivo. Pero mejor voy a crear una carpeta que se llame agentes. Y en lugar de llamarse agente, le voy a llamar como se llama el archivo. File upload punto file name. Y ya, se va a guardar con ese nombre. File name. Y va a ser en la carpeta agentes, que es la que acabo de crear. Dentro de donde está mi web service, creé la carpeta agentes. Entonces, en esa carpeta se va a pasar el archivo. Entonces le digo, a ver, el agente que quiero que cargues es este agente aspiradora. Súbelo. Ay, no lo subió, ¿por qué? Lo puso afuera. Agentes aspiradora.
Aquí me faltó un diagonal. Me faltó un diagonal aquí. Y ahora sí, en la carpeta agentes se subió agente aspiradora. Y ya lo tengo ahí listo para que se cargue en sistema. Como ven, entonces ya puedo hacer la lectura del archivo como tal, como lo hicimos en aplicación de escritorio. Entonces voy a abrir ese programa y voy a copiar exactamente el mismo código para leer el archivo, para que se cargue ese agente. ¿Cómo le hago? Simplemente hasta aquí, por ejemplo. Voy a crear otro controlador que se va a llamar agente inteligente. Web API 2 en blanco. Mejor nada más agente, para no escribir tanto. Agente. Ahí está. Otra vez, ¿qué tengo que crear primero? Action name, que se llame cargar agente. ¿Por qué método le voy a dar la instrucción de que cargue el agente? Por método get. Ahora, ¿cuál es el método? Acordémonos, ¿cómo defino la estructura de un método? La definición de un método. Primero, ¿qué pongo? La IP del servidor. No, para el método. Todavía no voy a ejecutarlo. Ahorita voy a crear un método aquí en la clase. Para crear el método, ¿qué pongo primero? ¿El modificador de acceso? Modificador de acceso. ¿Cuál voy a poner? ¿Cuáles son los modificadores de acceso que hay? Public y static. No. Public, private. ¿Qué más? Protected y default. Protected y default, correcto. Public, private, protected y default. Entonces va a ser público. Public, luego, ¿qué voy a retornar? Un booleano para ver si sí cargó. Y el nombre, cargar agente. No necesariamente debe de llamarse igual que el action name, pero lo recomendable, pues para identificarlos, yo lo pongo igual, pero no necesariamente, ¿eh? Ahora voy a recibir un string para decirle qué agente quiero que cargue. Recordemos que aunque sea un string, debe de seguirse llamando ID. ¿Por qué ID? Porque en el web API config, como lo vamos a ver aquí, yo le dije que va a recibir un ID, y así como tal debe de llamarse ID. Por ese motivo, aquí le llamo ID. Ahora sí, y aquí puedo pegar mi código. Y entonces, ¿qué va a cargar? Root archivo va a ser igual a server. No abre. Como ya está localmente, entonces sí puedo ponerlo. Quería ponerlo, pero es en el lado del cliente.
A ver, entonces este llevaría... agentes. ID. Y ahí está. Aquí ya le dije que lo va a buscar en la carpeta agentes. Y el agente se va a llamar como yo le diga aquí, a través del argumento de entrada. Lo va a capturar. Ah, pero nos faltan todas estas clases. Entonces, las clases de agente tengo que pasárselas también. Entonces, ¿dónde está esas clases? Aquí están. Tengo que pasarle estas 3 clases. Estado, estado y agente. Son las 3 clases que necesito. Entonces, esas 3 clases se las voy a pasar acá. Bueno, ahorita las voy a poner ahí directo. Ahora se las agrego. Agregar elemento existente. Que sería agente. Agregar elemento existente. Que sería estado. Y otro elemento existente. Pero si hago la DLL, los voy a confundir ahorita más, pero con la DLL me despreocupo del cambio de namespace. Entonces, ¿cuál es el namespace? Web Service 1821 IS. Por lo tanto, agente debe de tener ese namespace, el mismo. Estado también, porque el archivo era del otro proyecto. Ahora el proyecto se llama Web Service 1821 y ese aquí está, miren. Por eso le cambio el namespace para que pueda funcionar acá. Si hubiera creado una DLL, ya no es necesario que haga eso. Y ahora sí, instancio mi objeto agente. Y listo. Ya me aceptó todo. Entonces voy a hacer un try catch. Un manejo de excepciones. Si todo esto es correcto, haría retorno true. Recordemos que yo le estoy diciendo que voy a retornar un booleano, un true o un false, nada más. En caso de que haya una excepción, lo cacho, excepción, retorno falso. Y ahí está, con eso ya se me quitó el error aquí en el método que decía que no retornaba argumentos. Vamos a correrlo a ver qué hace. ¿Cómo se llamaba el agente? Agente aspiradora. Este ya no sirve. Ni este. Agente aspiradora.txt.
Pero voy a poner un punto de ruptura aquí o acá, a ver a cuál se va. A ver si no comete una excepción. Voy a Postman. Ahora, ¿dónde está el método que va a crear el agente? ¿En qué URL? En la gente, ¿no? Agente, correcto. ¿Y qué acción? Cargar a gente. Cargar agente. Correcto. Y le voy a pasar el nombre del agente. Agente aspiradora. .txt. A ver si no me afecta por el .txt. Mejor aquí le agrego el .txt. Y nada más le voy a pasar agente aspiradora. Y ahora sí, pero se fue a la excepción. Ah, pero se fue a la ruta del program files. ¿Ya vieron? Por eso fue la excepción. Y no debe de ser en program files. Entonces vamos a ponerle la ruta de donde está la carpeta del servidor. Abrir carpeta contenedor. Y aquí está agentes. Aquí en este particular copio toda esta línea. Toda esa ruta se la voy a pegar acá. Ahí está toda la ruta. Y ahí está, miren. Ya se ejecutó correctamente. Me va a retornar un true. Ahí está. Con esto ya le puedo decir al cliente, ya se cargó tu agente. Si retornas true, significa que ya se cargó tu agente. Si retornas falso, te mando que no se ha cargado un falso. Pero ya se cargó y ahí está cargado, miren. Tiene 5 estados. Aquí cuadrícula. Está limpio, sucio. ¿Qué les pareció? Está muy ¿Ya interesante. vieron que no? ¿Ya vieron que no es difícil? No, bueno, yo sí me lo imaginaba que era difícil, como yo me quedé con la idea de que lo haríamos en PHP, pues sí, sí, yo dije se me va a complicar, pero parece que no. ¿Y qué les pareció a ASP? Se ve más sencillo, la verdad. Muy fácil, ¿verdad? Hasta se van a querer cambiar ya a PHP, perdón, a ASP. Espero que así sea. En ASP, todo lo de Microsoft se trabaja facilísimo. Y nos da pues todas las herramientas para hacer lo que nos imaginemos. Entonces, ya vieron, tienen que pensar primero en todo el proceso que hacían localmente. Ahora nada más ese proceso se migra a hacer remotamente y simplemente le estamos diciendo dónde voy a poner cada método para poderlo llamar a través de una petición HTTP. Y entonces, simplemente cuando llamo esto, a través de esta URL, le digo qué método es el que quiero ejecutar. Y ahora sí, ya asimilaron por qué digo que un web service no es más que un repositorio de métodos remotos. ¿Ya lo asimilan? ¿Por qué? Ya tengo el método sumar y tengo el método crear agente.
Entonces, el web service solamente agrupó dónde están los métodos para el controlador agente y dónde están los métodos para el controlador aritmética y dónde están todos los métodos que se vayan ocurriendo, que tengan que crear. Y entonces, un web service no es más que un contenedor de métodos que se pueden ejecutar remotamente. ¿Les gusta esa definición? A la definición que muestran en el diccionario. ¿Cómo les gustó más? La definición de usted. Pues sí, ¿no? Y hasta le entienden más fácil. Un web service es un contenedor de métodos que se ejecutan remotamente. Y ahí está la evidencia tan clara que no hay más. Bueno, a ver, entonces, ¿qué más sigue? Que lo pongamos en la vista, aquí en el default. ¿Qué más? Necesitamos decirle ahora aquí el nombre de cómo se va a llamar el agente. Agrego un textbox. TXT, nombre agente. Le ponemos ay, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida eso. Cuando pone como de fondo el nombre del método, el nombre de lo que quieren que haga ahí. En PHP se usa mucho. ¿Cómo se llama? Placeholder. Un placeholder. Que diga, escribe el nombre de la gente. Ahí ya se escribe. Ahora, ¿qué más? Otro botón. Un botón que diga cargar agente. TN, cargar agente. Ya les hablé de la librería HTTP-UPT que hicimos en la escuela. No, creo que no. Y les voy a mostrar qué fácil es consumir un web service con esa librería. Entonces me voy a ir a cargar agente, al evento cargar agente, ahí está. Ahora voy a agregar una librería que se llama HTTP-UPT. Agregar elemento existente, no es ahí. Es en referencia, agregar referencia. Y se llama HTTP-UPT, pero voy a ver que sea la actualizada, es esta. Es esta. ¿Qué pasó, hija? ¿Cuál es? Sí. Ah, no, al rato. A ver, ahí ya se agrega la librería. Esta es la DLL que les dije. Yo podía haber hecho una DLL de agente, donde tuviera agente, estado y lista de estados. Y creo una DLL, que la DLL no es más que un contenedor de clases. De hecho, es una librería dinámica. DLL significa Dynamic Link Library. Una librería dinámica de clases. Entonces lo acepto. Y ya agrego esa DLL. Ahora lo agrego aquí a mi proyecto using HTTP-UPT.
y la instancia HTTP UPT, no sería petición HTTP, que esa es la clase. Y aquí le voy a pasar la ruta del servidor. Por ahora, ¿cuál es la ruta del servidor? La que nos dio localmente, es esta. La ruta del servidor es esta, la de localhost. Cuando ya la monten en un servidor remoto, aquí ponen la IP del servidor remoto. Y ahora vean lo fácil que es hacer una petición HTTP con esta librería. Petición, punto, pedir comunicación. Aquí me dice, ¿a qué controlador voy a llamar? ¿Qué controlador? Gente. ¿Qué acción? ¿Qué acción? Crear agente. Y luego el nombre del agente. ¿No? Ahí está. Con esto ya hice la petición a esta URL, a esta dirección IP, este controlador, este action name y este ID. Pero ¿qué más me falta? Que ya es lo que viene aquí en el Postman. La IP, agente, es cargar agente. Y luego el nombre del agente. Es cargar agente. Ahí está. Ahí ya creé la petición. Ahora, coma. ¿Por qué método voy a comunicarme? Por método get. ¿Qué tipo de contenido voy a pasarle? Pues ahorita no le paso nada, pero ya como estoy acostumbrado, paso JSON. Y luego, bueno, y aquí si trabajaran con JSON Web Token, también lo necesitarían. ¿Ya han trabajado con JSON Web Token? ¿Saben para qué sirve un JSON Web Token? No. Un JSON Web Token es para darle seguridad a las peticiones, al web service. Si ustedes crean un JSON Web Token, ese JSON Web Token, cuando ustedes quieren hacer la petición al servidor, si no le mandan un token o un JSON Web Token, el servidor no les va a responder nada. Por más que ustedes sepan cuál es la URL, qué datos tienen que pasarle, si no le dan el JSON Web Token, no tienen acceso a nada. Por eso es importante que sepan crear JSON Web Token. Y ese JSON Web Token puede ser crear un token de un solo uso. Una vez que lo crean y lo usan por primera vez, ya lo quieren usar por segunda vez, queda inservible. Esa es máxima seguridad. Ustedes inician sesión, lo piden, lo usaron y ya queda inservible. Otro, por tiempo, ustedes inician sesión ahorita a las 8:36 y le digo, tu sesión, tu JSON Web Token va a caducar en 30 minutos, a las 9:06. Puedo decirle así. Entonces, a las 9:06, ese JSON Web Token queda inservible. Y pueden configurar su JSON Web Token dependiendo cómo lo necesiten ustedes. ¿Sí? Entonces, métanse en ver cómo crear un JSON Web Token. Esta librería está hecha para que igual ustedes aquí, si lo crean con un JSON Web Token, aquí le pasen el token y ya hace la petición. Pero como ahorita no tenemos JSON Web Token, queda hasta ahí. ¿Cómo se llama esta parte de tener un método que puede recibir diferentes argumentos? Por ejemplo, aquí, este de petición puede recibir 4 tipos de argumentos. Miren, ahí está. ¿Cómo se le llama esto? Cuando un método que se llama igual y puede recibir diferentes argumentos. ¿Alguien sabe? ¿Polimorfismo? No, es algo similar. El polimorfismo es entre clases.
pero en una sola clase sobrecarga de métodos. Entonces, aquí tengo una sobrecarga de métodos, que todos los métodos se llaman pedir comunicación, pero cada uno recibe argumentos diferentes. Miren, vean cómo aquí en argumentos cambia. Sí. Miren cómo cambian los argumentos. Entonces, son 4 métodos con el mismo nombre, pero reciben diferente número o tipo de argumentos. Que les quede igual bien claro eso. Ahí está. Entonces, ya pedí la comunicación. Y ahora simplemente obtengo la respuesta del servidor. Y con esas 2 líneas de código voy a llamar el método que está remoto. Ya no lo cargo ahorita el agente porque ya está arriba. Ya solamente lo voy a, más bien ya no lo subo. Ya solamente lo voy a cargar en el servidor. Entonces el archivo se llama agente aspiradora. Cargar agente. Y vean cómo se ejecutó el método cargar agente. Ahí ya se ejecutó. Y ya me regresó la respuesta que es true, que lo cargó correctamente. ¿Ya vieron cómo 2 líneas de código hicieron todo el trabajo? Ahorita. Ya comieron mucho. ¿Ya vieron? Así hacen las peticiones en PHP, así de fácil. No. ¿Qué les está pareciendo a SP? Pues sí está más fácil. Lo estoy ya orillando a que se cambien a que aprendan más bien, porque no se van a cambiar. No saben en qué van a trabajar ustedes, si en PHP, en Java, en C#, en Python, pero ya tienen otra herramienta más. Y vean que es facilísimo. Y ahí está, entonces ya con eso ya cargué el agente y ya puedo empezar a interactuar con el agente. Nada más, aquí hay algo muy importante que conozcan o que sepan. Vean, si yo vuelvo a llamar cargar agente, voy a posicionarme antes de que cargue el agente. Agente que creen que tenga. Está vacío. Entonces, si después yo hago ya la petición para decirle, bueno, ya cargué mi agente, ahora quiero ya navegar entre los estados de la agente. Cuando yo llame otro de transición, por ejemplo, un método transición, ¿qué va a pasar? El agente va a estar vacío. ¿Se dieron cuenta? Está vacío, no tiene nada. Entonces, o carguen o buscar otra alternativa. Pero la alternativa que vería aquí más rápida es hacer un agente estático. Y ahora vean, lo voy a cargar una vez. Ahorita sí va a estar vacío. Pero a la siguiente vez que lo quiera cargar, ya va a estar lleno.
Ahorita sí va a estar vacío. Vean, ahí está. Y me regresó un true, ya se cargó correctamente. Ahora lo vuelvo a cargar agente. Y ahora, ¿cómo va a estar agente? Ya tiene los 5 elementos. Ya no se borró, porque ya es un método, un objeto, un objeto estático. Hay problemas con esos métodos, con esos objetos estáticos. Utilizar static. Imagínense que otro usuario en otro lado igual quiere cargar su agente. Los dos o 10 usuarios quieren cargar su agente. Todos van a estar trabajando sobre este, porque este es estático. Todos los clientes que haya queriendo crear agentes, lo abre uno y se carga, pero lo abre otro, o carga otro su agente y se reemplaza. Y otro usuario carga su agente y se reemplaza. Entonces, el primer usuario que cargó su agente ya no va a ver su agente, va a ver el agente del último que cargó su agente. Entonces, esos son los problemas con los estáticos. Entonces, podrían hacer a lo mejor una lista de agentes estáticos, pero que vaya viendo un contador que sepan quién es de quién es el agente. ¿Sí? Entonces, ahorita lo vamos a dejar así, pero ya poco a poco tienen que ir buscando alternativas. Pero ahí está. Entonces, con eso, ahora sí ya le puedo decir, mándame la pregunta y las respuestas que tiene el estado Q0. Entonces, también actual debe de ser estático. Ahí nada más sería así, actual. Entonces aquí digo, actual es igual a agente.estados. Ahí está ya el valor del estado actual. Para que yo le diga o le haga la petición que me dé cuál es el nombre del estado, qué pregunta y qué respuestas hay. Entonces voy a crear otro método. Que sea, por ejemplo, ejecutar agente. Pero ahora, ¿qué le voy a pasar aquí? Pues nada. Pero ya no me va a regresar un booleano. ¿Qué me debe de regresar? Ya un conjunto de datos. ¿Cómo regresaría ese conjunto de datos? Con void, quizás. No. Void regresa vacío. Nada. En un conjunto, en una clase. Una clase. ¿Y esa clase qué tendría que ser? Tener todas las propiedades de lo que me va a regresar. Ahorita, por lo tanto, por lo pronto nada más voy a regresar una lista donde esté la lista de respuestas. Una lista de strings, que serían aquí las respuestas. Entonces,
recorro igual con el for each. Voy a irme a leer archivo. Y recorro las respuestas. Pero en lugar de agregarlas al combo box, la agrego a la lista de respuestas que está aquí. Y entonces tengo que hacer otro método, perdón, otro botón, otro evento. Pedir respuestas. Me voy al evento de pedir respuestas. Y aquí está. ¿Cómo se llama el action name? Ejecutar agente. Pero ya no le voy a mandar nada. Y ya, ahí está. Aquí me va a regresar las respuestas del estado 0. Lo cargo primero. Ya voy a quitar esto. Ya vieron que sí lo carga. Miren, ahí está. Sí carga. Ya puedo quitar los puntos de ruptura. Eso ya funciona. Y ahora pedir respuestas. Ya la pedí. Y ahí me regresó las respuestas del estado 0. A, B y C. ¿Recuerdan que esas eran las respuestas de la aspiradora? Se iba al estado A, al B. No sé si con ustedes hice el de C, que nada más fue para probar que se podía expandir el agente. Pero ahí está. Ya pedí las respuestas del estado 0. Y de hecho no se tendría que llamar ejecutar agente. Se tendría que llamar pedir respuestas. Los nombres de los métodos y de los nombres de la acción deben de ser congruentes con lo que están haciendo. Aquí le estoy pidiendo respuestas, ¿no? Y ahí está. Y ahí están las respuestas. ¿Cómo ven? Es exactamente lo mismo que hicieron en la aplicación de escritorio, solo que ahora son hacer peticiones, bueno, a esos métodos remotamente. ¿Alguna duda? Y así No, poco a profe. poco van haciendo todo. ¿Sí? ¿Quién tiene duda? No. ¿Nadie? A ver, Guadalupe, Lisette, ¿qué opinas? La verdad está muchísimo más fácil que en PHP. ¿Y qué opinas? ¿Cómo te fui orientando para que te des una idea de qué es un web service? Que no es más que métodos que se ejecutan remotamente. ¿Lo asimilaste mejor? ¿Se te complica más? ¿O qué me puedes decir de eso, de esa forma en la que te lo expliqué? Pues creo que antes tenía como que una idea pues
muy equivocada de lo que era un web service, pero ya como lo fue desarrollando y nos fue enseñando con el agente, está muchísimo más fácil. Y ya también pues se asimila un poquito más que es un un website, perdón. Web service. Perfecto. Francisco Germán. Ah, no, Germain. Francisco. Falta para Francisco. Alexis Israel. Igual a mí se me hace pues mucho más fácil así, ¿no? Que en PHP, porque luego hasta en PHP te confundías. Como ya es demasiado, luego te llegabas a confundir, pero así como usted lo está haciendo, pues ya queda más claro y uno, pues aprende cosas nuevas, ¿no? Muy bien. Y ya viste, o sea, si te das una idea de cómo el agente, si lo puedes crear en un web service. Sí, al principio, pues yo también me quedé así como de, no, pues no creo que se pueda, pero pues, uno se bloquea, ¿no? Ya pensando las cosas más detalladas, pues es casi lo mismo que ya habíamos hecho, nada más era pues trasladarlo a código de HTML. Ajá, y eso nada más la vista, porque toda la parte medular, que son las clases y la creación, la lectura del archivo, todo es exactamente lo mismo. Entonces, pues ahí está otra cosa más que pueden aprender. Muy bien, Francisco Germain ya sí me respondió, parece que no tiene micrófono, pero ya me dijo que está muy bien, que está más fácil. Perfecto. Mariana. Bueno, en mi caso yo al principio pensé que para poder hacer el agente, pensé que iba a estar más difícil, pero al parecer no, resultó más fácil con el web service. Pero bueno, siento que lo vimos como muy a grandes rasgos, igual y ya como que haciéndolo y practicando, igual y ya como que va a quedar más claro también. Sí, pues la idea se está grabando, la idea de esta grabación es para que no nada más se quede ahí y en un mes se borre, es para que ustedes hagan uso de esta clase y ya vayan haciendo su web service, practiquen, para que vayan practicando, no para que nada más esté ahí guardado ese video. Lo voy a subir de cualquier forma igual a YouTube para que ya no se pierdan después de un mes, ya lo puedan ver ahí cada que lo necesiten. A ver, ¿quién más? David Mondragón. Ah, no, sí estás aquí. Daniel Giovanni. Aquí soy profe. Ah, también. ¿Quién no está aquí en pantalla? Carlos Eduardo. Aquí estoy, profe. A ver, ¿qué opinas? Pues sí se me hace mucho más sencillo y también no quisiera saber si se pueden cargar, no sé, por ejemplo, que hagas una vista y la cargues bueno, que hagas una vista aparte y la cargues desde con Visual Studio y ya la puedas editar con el web service. A ver, ¿cómo? No entendí. Por ejemplo, ahorita que le estaba viendo, usted estaba creando los botones y poniendo los text box y todo eso. ¿Y eso no se puede hacer y después cargarlo para tu proyecto? ¿Pero hacerlo dónde? No sé, por ejemplo, es que yo tengo la idea de hacer la vista, o sea, la pura vista, que te rifes todo un HTML tú y poder cargar toda esa vista al proyecto. Sí, sí, de hecho es exactamente lo mismo. A ver, mira. Aquí está. Tú te refieres a esta parte. Tú Ajá. quieres hacerlo en otro lado
y pasarlo acá. Ajá, por ejemplo, yo ya tengo la vista de algo y la quisiera cargar ahí. Y luego ya darle nada más funcionalidad. Ajá. Sí, sí se puede sin problema. De hecho, bueno, a ustedes no les di diseño de interfaces, pero en diseño de interfaces les enseñé cómo a partir de una plantilla, por ejemplo, incluso una plantilla que ustedes puedan ¿cómo se llaman estos? Ustedes pueden buscar algunos temas de Bootstrap. Y aquí pueden ver, bueno, no en todos viene, pero pueden ver cómo está ese tema. Los dashboards, por ejemplo, los más conocidos, los dashboards. Aquí hay un dashboard. Suponiendo que este les gustó, ustedes pueden migrar todo lo que está aquí de los estilos a C#, acá a su código, aquí, para que su interfaz tenga este estilo. No sé si es a lo que te refieres. Sí, sí, más o menos. Ajá. Ya tienes un estilo y de ahí ya lo vas pasando acá a tus vistas de ASP y ya nada más le vas dando nuevos botones, nuevas etiquetas y todo lo que necesites para que le des un buen diseño a tu página. Sí, sí se puede también. A ver si en algún momento nos da tiempo de ver eso. Va. Muy bien. Bueno, pues ya son las 9. Espero que les haya servido a todos esta parte de web service y que